Buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta charla de introducción a la química agrícola. Mi nombre es Laura Morales y soy química de la Universidad Nacional de Colombia y en esta charla voy a hablar un poco sobre la nutrición de las plantas. Bueno, para esto tenemos que preguntarnos qué es la química agrícola. Empecemos por la química. Esta se define como la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. La materia es lo que ocupa espacio y tiene masa, y la ciencia es una manera de conocer la naturaleza. En esta manera de conocer la naturaleza tenemos dos posiciones importantes. La primera es que de hecho podemos conocer la naturaleza y la segunda que el conocimiento verdadero es aquel verificable por los sentidos. Este conocimiento se adquiere a través de la experiencia usando lo que llamamos el método científico. Entonces, usando el método científico formulamos leyes y teorías, que es la finalidad de la ciencia. En el método científico primero hay una observación, se hace una hipótesis a partir de esa observación, se hacen algunos experimentos para comprobar la hipótesis y luego se hace el análisis de los datos para sacar alguna conclusión al respecto. Esto en cuanto a la química. Respecto a la agricultura, bueno, son las técnicas y conocimientos para el cultivo de la tierra, usualmente para obtener alimentos, energías, materiales u ornamentos. Entonces, cuando hablamos de la química agrícola, se trata de la química del suelo y de la planta y de los procesos y materiales relacionados con la agricultura. Para entender un poco por qué es importante aprender química agrícola, tengo acá, un diagrama sencillo de lo que es el flujo de la energía. Entonces, la energía que sostiene la vida en la Tierra viene mayoritariamente del Sol. Y el intermediario, el que toma esta energía del Sol y lo convierte en energía utilizable para otros microorganismos, organismos y microorganismos, son las plantas. Entonces, para poder sustentar la vida en el planeta, es importante poder sustentar la vida de las plantas. También es importante saber química agrícola por la seguridad alimentaria. ¿Esto qué es? El acceso de todas las personas a los alimentos suficientes y adecuados para satisfacer las necesidades nutricionales y tener una vida saludable. Esto suena muy bonito en papel, pero sabemos que la disponibilidad de comida no siempre asegura que la gente de hecho pueda comer. Entonces también es importante saber química agrícola por la soberanía alimentaria. Este es el derecho de los pueblos a decidir sobre la producción de los alimentos que consumen, cómo comercializarlos y consumirlos. Se basa en la sostenibilidad, la equidad, la tradición y la participación. Entonces es importante que cada uno de nosotros y nosotras también sepa cómo funciona la tierra y cómo se deben nutrir las plantas. Bueno, yo sé que no todo el mundo tiene bases suficientes en química, pero como es una charla de química agrícola, tenemos que saber un poco del tema. Para empezar a definirlo, me gusta evocar una frase del físico y divulgador Richard Feynman. Esta frase surge porque en una entrevista le preguntan: si hubiera un cataclismo de la humanidad donde todo el conocimiento desaparece, ¿usted qué grabaría en piedra para que este conocimiento llegue a las futuras generaciones? Y él dice, lo leo: todas las cosas están hechas de átomos, pequeñas partículas que se mueven perpetuamente atrayéndose unas a otras cuando están a poca distancia y repeliéndose al ser apretadas unas contra otras. Entonces, en esto se basa la química, en la suposición de que todas las cosas están hechas de partículas muy pequeñas. ¿Qué tan pequeñas? En la parte de abajo pongo una ilustración que nos puede ayudar a entender lo pequeños que son los átomos. Entonces, vemos la manzana, vemos sus semillas, un insecto cerca de la manzana y empezamos a ver cada vez más cerca y más cerca y más cerca hasta llegar a los átomos. En la ciencia usamos potencias de 10 para hablar de cosas muy grandes o muy pequeñas. Y los átomos pues son partículas muy muy pequeñas. Entonces la materia está compuesta por átomos y hay diferentes tipos de átomos, esto es diferentes tipos de construcción de la materia. En la tabla periódica se resumen los diferentes tipos de átomos que existen y los vamos a llamar elementos. Estos elementos están representados por dos letras o una letra que vamos a llamar símbolos químicos. Por ejemplo, el carbono tiene el símbolo químico C, entonces ya sabemos que esa C en la tabla periódica es el carbono. Entonces están los elementos, que es un solo tipo de átomo, y están los compuestos, que son varios átomos unidos. Un compuesto muy usual, al que estamos acostumbrados, es el H2O, este es el agua. En el agua el oxígeno está unido a dos hidrógenos por medio de algo que vamos a conocer como enlace.
Bueno, tradicionalmente la química se divide en dos grandes ramas, la química orgánica y la química inorgánica. La química orgánica es el estudio de moléculas basadas en carbono y este nombre viene de la palabra vida, dado que las primeras moléculas que se extrayeron de organismos vivos estaban basadas en carbono. Y aunque los organismos vivientes son el origen de esta distinción, en esta área no se estudia necesariamente la vida, pues hay otros compuestos relevantes actualmente como los plásticos o los combustibles o los asfaltos que están compuestos de carbono. Pero si hablamos de la química orgánica, de la vida, estudiando desde la química orgánica, esta se centra en el estudio de 4 tipos de moléculas que componen moléculas más grandes y que constituyen las células. Entonces, bueno, estas moléculas que estudiamos desde la química orgánica son las bases nitrogenadas, los aminoácidos, los azúcares y los ácidos grasos. Estas van a formar macromoléculas que al final forman las estructuras de la célula. Bueno, y la química inorgánica vendría siendo la química de las cosas que no están vivas, iones y moléculas no basadas en carbono. Desde esta parte de la química se pueden estudiar, por ejemplo, minerales. Esta división entre química orgánica y química inorgánica es histórica, porque realmente las dos cosas se solapan. Por ejemplo, la química inorgánica estudia compuestos hechos de carbono, pero que tienen propiedades más parecidas a las de los metales, como son los nanotubos de carbono. Bueno, por otro lado, la vida depende de más elementos de la tabla periódica que aquellos considerados usuales en las moléculas orgánicas, como el nitrógeno, el carbono, el hidrógeno o el oxígeno. Y eso lo vamos a ver más adelante. Este es un diagrama de una célula vegetal. La célula es la unidad básica funcional de todos los organismos vivientes. Lo que encontramos dentro de la célula son organelos y estos están hechos pues de las macromoléculas que habíamos hablado anteriormente. Hay un organelo que nos interesa mucho en este momento y es el cloroplasto, que es el que va a hacer la fotosíntesis en la planta. Aquí podemos ver una imagen de unas células que se ven un poco transparentes y tienen unas lentejitas, una especie de lentejita verde adentro. Estos son los cloroplastos. Como dije antes, los cloroplastos se lleva a cabo la fotosíntesis y la parte responsable de tomar la luz, la energía de la luz, y convertirla en la planta, en energía química, es la clorofila. Aquí vamos a ver dos moléculas de clorofila A y clorofila B. Vemos que son moléculas grandes y que son iguales, pero hay una pequeña diferencia, que es esta partecita, y eso va a hacer que absorban un tipo de luz u otro. También quiero que se fijen que en el centro de este anillo hay átomos de magnesio. El magnesio es un metal y normalmente lo relacionaríamos con sustancias inorgánicas, pero pues vemos que hace parte de la vida. En este espectro de absorción podemos ver los diferentes tipos de luz que absorben estas moléculas. La clorofila A prefiere este tipo de luz y la clorofila B este otro tipo de luz. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la composición de la planta. ¿De qué está hecha la planta? Si tomamos una planta y miramos cuál es su composición, qué elementos la hacen, vamos a ver que entre el 95 y el 99.5% de la planta es carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero mucho de este hidrógeno y este oxígeno viene del agua. Entonces lo que se hace es mirar qué elementos tiene la planta seca. Cuando se seca la planta, se encuentra que la mayoría, el 90%, es carbono y oxígeno. También hay hidrógeno, nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, magnesio, azufre, silicio, pero ya en cantidades mucho más pequeñas respecto a las del carbono y las del oxígeno. Bueno, ya sabemos qué elementos componen la planta, pero ¿esto quiere decir que estos elementos son los esenciales de una planta? No necesariamente. Por ejemplo, si yo tengo una maceta y la riego con agua contaminada con mercurio, cuando yo tome mi planta y haga el análisis de los elementos que la componen, es probable que vaya a tener mercurio, pero eso no quiere decir que la planta necesite el mercurio. Es aquí que se definen los elementos esenciales. Para que un elemento sea esencial en una planta, hay algunas condiciones que tiene que cumplir. Una es que su ausencia hace imposible cumplir el ciclo vital de las plantas. Y dos, es que la deficiencia de este elemento solo se puede corregir dándolo a la planta. Para averiguar qué elementos son esenciales y qué elementos no, se usa un montaje como el que muestro en la diapositiva. Entonces se pone la plantita en agua con ciertos elementos. Esto se va a repetir muchas veces
variando los elementos que se pone en cada agua de la planta. Entonces se puede observar cómo se desarrolla la planta y definir si un elemento es no esencial. En esta tabla resumo los elementos esenciales de las plantas. Hay unos que se necesitan en gran cantidad, que los vamos a conocer como macroelementos, y unos que se requieren en pequeña cantidad, que los conocemos como microelementos. Dentro de los macroelementos están el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que se extraen del aire o del agua, y hay otros que se extraen de los sólidos del suelo, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. Dentro de los de pequeña cantidad están el hierro, el manganeso, el boro, el molibdeno, el cobre, el zinc y el cloro. Y hay algunos elementos que requieren algunas plantas igual en pequeña cantidad, entonces son microelementos, como el sodio, el silicio, el cobalto o el vanadio. La cantidad de nutrientes, macronutrientes y micronutrientes que va a requerir la planta va a depender tanto de la planta como de la etapa en la vida de esta. En la primera gráfica podemos ver la cantidad de metales de la planta expresado como porcentaje de cenizas de la colza, la avena, la remolacha y la alfalfa, y vemos que la planta joven va a requerir un mayor porcentaje que la planta madura, siendo por ejemplo en el caso de la remolacha una diferencia muy grande. El porcentaje de estos metales en la planta expresado como porcentaje de cenizas, en la segunda gráfica, podemos ver que depende tanto de las condiciones del crecimiento, como si es cultivo en campo o en maceta, y de la humedad del ambiente. Bueno, también quiero comentar que más no siempre es mejor. Hay una zona óptima de nutrición, de nutrientes que la planta necesita en su medio de crecimiento. Si hay menos, vamos a tener una deficiencia, pero si ya hay muchos de estos elementos, va a haber toxicidad y la planta tampoco se va a poder desarrollar adecuadamente. Es importante que en el medio de nutrición de la planta haya un equilibrio adecuado. ¿Por qué? Porque además van a haber antagonismos y sinergismos en la entrada de nutrientes a la planta. Un antagonismo es cuando la presencia de un nutriente no permite que entre otro. Por ejemplo, hay antagonismos donde los cationes y los aniones, estos son moléculas cargadas, van a reaccionar entre sí y no van a entrar a la planta. También puede pasar que compitan por el sitio por donde entran. Entonces hay antagonismos. La presencia de los nutrientes o en exceso puede hacer que otros nutrientes no puedan entrar. También hay sinergismos, esto es que la presencia de un nutriente va a hacer que sea más fácil que otro nutriente entre en la planta. En la siguiente parte voy a hablar de 3 macronutrientes esenciales para las plantas: el nitrógeno, el potasio y el fósforo. Vamos a empezar con el nitrógeno. El nitrógeno, como vimos anteriormente, procede principalmente del suelo. En la planta se encuentra como una molécula de nitrógeno unida a hidrógenos o oxígenos que se conocen como amonio, nitrito y nitratos. Las funciones del nitrógeno en la planta son estructurales, hacen parte de los aminoácidos que luego hacen parte de las proteínas. También tiene funciones estructurales en el ADN, en el ARN, en los citocromos y en las coenzimas en forma de NAD y NADP. Ahora, ¿cómo se ve la deficiencia de nitrógeno en las plantas? Las plantas pueden presentar raquitismo, esto se puede ver de diferentes maneras, como en el retraso del crecimiento, también en la debilidad de los tallos, siendo débiles y delgados, y las plantas pueden ser propensas a doblarse o a quebrarse fácilmente. Las hojas pueden aparecer pálidas o amarillentas. Hay deformidades en las hojas, mostrando estas, por ejemplo, curvaturas o bordes enrollados o puntas muertas, y las raíces pueden ser subdesarrolladas, lo que va a limitar la absorción de nutrientes y de agua. También se pueden ver hojas amarillas, pequeñas y rígidas, nervaciones pronunciadas en las hojas y también acortamiento del peciolo, que el peciolo viene siendo la parte que une la hoja a la rama de la planta. Dentro de la deficiencia también puede presentarse una floración escasa, una maduración acelerada, un bajo rendimiento, y los árboles frutales pueden presentar menor área foliar, menores hojas y frutos pequeños, ácidos y más colorados. Dijimos también que el exceso es malo para la planta. Plantas con exceso de nitrógeno pueden ser muy suculentas y poco leñosas, con hojas muy verdes, pueden tener un desarrollo pobre de la raíz y mucha área aérea, un retraso en la maduración, sus frutas van a ser de baja calidad, con piel gruesa, bajo contenido de jugo y vitamina C,
y pueden haber deficiencias de otros elementos, por lo que hablábamos de los antagonismos. También van a tener menos resistencia a las enfermedades y condiciones climáticas. En la siguiente diapositiva vemos dos parcelas con un cultivo. La de la izquierda recibió fertilizantes, recibió nitrógeno, y la de la derecha no. Podemos ver diferencias en el tamaño de las plantas y en el color, por ejemplo, donde una tiene suficiente, la otra pues tiene carencia de nitrógeno. El siguiente elemento esencial es el fósforo. La planta lo toma del suelo y está presente en fondos marinos, guano y restos de seres vivos. Se encuentra como óxido de fósforo 5 y como fosfatos. Sus funciones son estructurales, hace parte del ADN, del ARN y de la membrana celular. Esto que podemos ver aquí es un nucleótido que es como una unidad del ADN. Muchos nucleótidos son los que al final forman el ADN. Vemos que está compuesto por una base nitrogenada, por una azúcar y por el fosfato. Entonces sabemos que el fósforo es crucial para la vida. El fósforo también hace parte de la membrana celular, que es lo que encierra la célula. Bueno, la membrana celular está compuesta de fosfolípidos. En los fosfolípidos va a haber una parte hidrofílica, es decir, que es afín al agua, le gusta el agua, y una cola hidrofóbica, que va a repeler el agua, como el aceite. Entonces va a haber una parte que quiere el agua y otra parte que quiere estar lejos del agua. Cuando se tienen fosfolípidos en agua, lo que va a pasar es que las partes hidrofóbicas van a hacerse juntas y las partes hidrofílicas pues van a interactuar con el agua. Entonces el fósforo pues es crucial para delimitar la célula. ¿Cómo se ve la deficiencia de fósforo? Lo podemos ver en un desarrollo débil, en hojas delgadas y erectas de menor tamaño con nervaciones poco pronunciadas. Podemos ver un color rojizo como el que se ve en las imágenes, necrosamiento y caída. En cuanto a la producción, puede haber un retraso en los frutos, un aumento en la acidez de estos y una disminución del rendimiento. El exceso de fósforo va a causar clorosis férrica, pero esto solo ocurre en hidroponía. La clorosis férrica es una coloración amarilla como la que se muestra en la imagen que va tomando la hoja. El último elemento del que voy a hablar es el potasio. La planta lo toma del suelo y está presente en la parte mineral del suelo. Se encuentra como ion potasio y sus funciones incluyen neutralizar ácidos orgánicos, regular la presión en las células y está involucrado en procesos metabólicos, esto es en las transformaciones químicas que ocurren en las plantas. No es estructural, como si lo es el nitrógeno y el fósforo. ¿Cómo se ve la deficiencia de potasio? Se pueden ver manchas en las hojas, una prolongación del estado vegetativo. El estado vegetativo es una parte de la vida de la planta donde ésta se dedica a formar tallos, hojas y raíces y brotes sin flores ni frutos. También una deficiencia va a llevar a una falta de resistencia a las enfermedades, un retraso en la maduración de semillas y frutos, menores rendimientos y marchitamiento. El exceso del potasio puede producir antagonismos y por lo tanto deficiencia de magnesio, calcio, hierro, zinc y boro. Se debe asegurar que las plantas tengan lo que requieren para desarrollarse y para esto, cuando hay deficiencias en el suelo, se usan fertilizantes. El fertilizante se define como una sustancia que tenga una cantidad apreciable y en forma asimilable de un elemento nutritivo esencial. ¿Por qué una forma asimilable? Por ejemplo, el nitrógeno se encuentra en el aire, que todos respiramos, pero como una molécula de dos átomos de nitrógeno juntos. Esto no lo puede asimilar la planta solo lo puede asimilar cuando está pues, en las formas que había dicho anteriormente, como amonio unido a hidrógenos o como nitratos y nitritos unido a oxígenos. Bien, vamos a dividir los fertilizantes en dos tipos, los minerales y los orgánicos. Los abonos minerales son aquellos obtenidos mediante procesos químicos industriales. Los puede haber simples, como de solo nitrógeno o solo fósforo o solo potasio, compuestos que tengan dos elementos esenciales o más. Y algunos ejemplos son la urea, los nitratos, los fosfatos o los fertilizantes conocidos como NPK. Hay NPK 15-15-15, NPK 17-17-17 y estos números indican el porcentaje de masa de cada elemento en el fertilizante. Entonces, si yo tengo un NPK 15-15-15, el 15% va a ser nitrógeno, el 15% va a ser óxido de fósforo 5 y el 15% va a ser óxido de potasio. Los fertilizantes orgánicos son derivados de vegetales o animales.
usualmente con cantidades mínimas de nutrientes. Se pueden usar para esto estiércoles, guano, gallinaza o compost. Hay una diferencia entre lo que son las enmiendas y lo que son los fertilizantes. Las enmiendas no son para darle nutrientes al suelo, que es la función de los fertilizantes, sino son para corregir su pH y mejorar suelos salinos. En las gráficas de la derecha podemos ver cómo depende la disponibilidad de nutrientes con el pH del suelo, siendo las líneas más gruesas, donde hay una mayor disponibilidad de los nutrientes. Entonces podemos ver que va a variar según los elementos esenciales, pero el pH 7 puede ser una buena referencia. Esto se puede ver más claramente aquí. Un pH 7 puede ser un pH óptimo, claro que depende de la planta, pero puede ser un pH óptimo porque a pHs más bajos, más ácidos, va a haber una deficiencia de magnesio, calcio y potasio, y también de fósforo y molibdeno. En cambio, si tenemos pHs más altos, estos pHs más alcalinos, va a haber una deficiencia por fijación de hierro, manganeso, zinc, cobre y boro. Bueno, si llegaron hasta aquí, quiero agradecer por su atención. Espero que ahora entiendan un poco mejor la nutrición de las plantas y nos vemos en la segunda sesión que trata de la química del suelo.